Lo echaron a la calle al morir sus padres y se fue a vivir a un bus abandonado. Y mira lo que ahí encontró. Eres un tonto, niño estúpido. Ahora que murieron tus padres, ya no te tenemos por qué aguantar. Al menos tus padres ayudaban con los gastos, pero ahora que no están, la verdad es que no nos sirves. Estas y otras cosas le decían a José. Sin embargo, nunca lo habían amenazado con correrlo de su casa. ¿O quizás ahora sí lo harán?, se preguntaba José, un joven de 15 años, quien a esa corta edad tuvo que padecer la angustia y tristeza de dos padres que murieron en aquel accidente de tránsito que fue ocasionado por un hombre en estado de ebriedad, quien conducía su vehículo a toda velocidad y sin mucha cordura. Atropelló a los padres de José. Sin embargo, cuando el día del juicio llegó, aquel hombre salió en libertad bajo fianza, ya que su familia era una familia que podía costear su salida, comprando al juez, ese que dio veredicto el día de su juicio. Cuando José se enteró que el asesino de sus padres estaba feliz de la vida caminando por las calles, pudiendo respirar mientras que sus padres yacían cadáver dentro de los cajones, enterrados por la tierra de su país, sintió mucho coraje por lo que le había tocado vivir, más aún cuando miraba atrás y recordaba lo difícil que fue su vida. Nació de buenos padres, sí, unos padres amorosos que lo atendían siempre. Sin embargo, ambos padres se conocieron ya cuando cada uno estaba separado de su antiguo compromiso. La madre de José tenía 2 hijos cuando conoció a su padre. Se casaron y él cuidó de los hijos de ella. Nació entonces José y constantemente era culpado por sus hermanastros, quienes alegaban que por culpa de su padre su madre se había divorciado de su papá. Desde que nació, no le veían con buenos ojos y lo trataban muy, pero muy mal. ¿Sigues aquí? ¡Lárgate!, le dijeron. José, muy tímidamente y con voz entrecortada, dijo: Pero esta es mi casa también. Mi padre la construyó. Ambos hermanos se rieron y le dijeron: recuerda que tu padre nos firmó como sus hijos. Entonces, por ser los mayores, tenemos más derechos que tú. Diciendo esto, ambos tomaron las pertenencias de José y las arrojaron hacia la calle. A José no le quedó de otra que salir de aquellas tierras. Entonces empezó a caminar y caminar hasta que, se dio cuenta que estaba sin rumbo. Si algo le llamaba la atención de aquel camino, él iba por ahí. Han corrido ya mucho tiempo desde que se fue José. Divisó que habían por el camino muchas huellas de autos que están practicando carreras, y esto lo supo por la mucha basura que había, como por ejemplo vidrios rotos y diferentes tipos de huecos, como si de una película de persecución se tratase. ¿Qué veo? No lo puedo creer. Después de todo, vaya, que tengo suerte, dijo José, que divisó a lo lejos un camión muy grande y de color amarillo. José, muy emocionado y casi a oscuras, ingresó al camión y buscó el lugar más cómodo y calientito que podía. José agradeció a Dios por haber puesto en su camino aquel medio el cual podía sentirse más seguro y a salvo de lo que sucedía allá afuera. A la mañana siguiente, José se despertó muy emocionado y ya con luz. Se dio con la gran sorpresa de que aquel camión era pertenencia de la policía de su región. Vidrios rotos, asientos rasgados y mucha suciedad había transformado completamente su idea de que permaneció la noche en un lugar seguro. José murió de miedo al divisar aquel panorama donde pasó la noche. Por las muchas películas y series que vio, notó rápidamente que aquel camión era un camión que trasladaba malhechores y reos. Por las huellas y vidrios rotos que encontró en su camino, el joven José dedujo que en aquel camión se trasladaban malhechores que escaparon. Dejó de sacar conclusiones cuando notó que en la parte de abajo de donde se sentaba el conductor había un maletín. Él se acercó y sacó aquel maletín que sin lugar a dudas era pesado. Cuando el chico abrió aquel maletín, no podía creer lo que era. Sí, era demasiado dinero junto, tanto que no podía creer lo que había encontrado. José quiso dejar aquel maletín en donde lo encontró, sin embargo pensó: ¿será que es una ayuda divina? Dios sabe que no tengo cómo vivir. Después de meditarlo, llevó consigo aquel maletín. José, al ser un chico de apenas 15 años, se había pasado todo el tiempo mirando películas de todo tipo. Entonces tenía una idea casi exacta de lo que iba a hacer. Llegó a la ciudad. Sacando un poco de dinero, contrató un lugar bonito donde quedarse y empezó así su travesía. Después de mucho tiempo logró contar todo el dinero que había dentro del maletín. La cantidad realmente le impactó. Nada más y nada menos que $5 millones. José, muy lejos de despilfarrarlo comprando golosinas o juegos, pensó muy bien. Fue a la escuela a terminarla y
trataba de entablar amistad con la mayoría de adultos, preguntándoles qué es lo que harían con un dinero, en qué lo invertirían, a qué le podrían sacar provecho. Preguntaba. Después de muchos años, José rescató las ideas más brillantes de sus maestros y la mayoría de adultos con los que él había hablado. Al cumplir ya 18 años, por fin su plan podía dar marcha. Él decidió invertir en bienes y raíces. Compró un edificio en la ciudad y lo alquilaba. Obviamente él tenía el apartamento más lujoso y acomodado, con la mejor vista a la ciudad. Regresó a su pueblo con su gran coche e investigó las propiedades de las personas. Se dio con la sorpresa de que 2 hermanos habían embargado su propiedad y no tenían cómo devolver el dinero. José rápidamente compró al banco la deuda del embargo y él era el propietario. Compró también muchos terrenos cerca y los modernizó. Pistas, veredas, alumbrado público, agua, parques y entre otras cosas que él mandó a hacer. Aquel pueblo viejo y olvidado se convirtió en un lugar donde todos querían vivir, pero que la mayoría de terrenos y hectáreas eran propiedad de José. Sí, aquel niño que un día sus hermanos botaron y trataron como a un perro. 5 años después, habían transcurrido cuando todo esto fue posible. Todas las personas empezaban a llegar y querer alquilar o comprar un espacio en donde José ya era el dueño. Las personas, muy sorprendidas con lo que pasó, rindieron un homenaje a aquel joven que hizo todo esto posible. Cuando sus hermanos se enteraron de quién era el dueño de todo, corrieron hacia él pidiéndole ayuda, ya que no tenían dinero para comer ni beber, mucho menos tenían en dónde quedarse, y mendigaban por la calle. José les recordó que hace muchos años le tocó vivir a él ese mismo episodio. «Saben, me parece familiar lo que ustedes están pasando», dijo José. «Pues yo viví lo mismo, pero no me quedé de brazos cruzados. La vida y Dios me dieron una oportunidad de continuar y así lo hice. Estudié y trabajé duro para poder tener conocimientos y saber qué hacer. Es lo que les invito a hacer a ustedes», dijo José. «Pero si quieren trabajar, con gusto les echaré una mano. Siempre necesitamos hombres para las construcciones que se avecinan. Un nuevo pueblo está por ser explotado y bueno, si quieren, pueden ser mis obreros». Sus hermanos aceptaron, ya que no les quedaba de otra y era lo único que podían hacer para subsistir, ya que nadie les otorgaba un trabajo. «Antes de que se vayan, mañana habrá un juicio por la muerte de nuestros padres», dijo José. «¿Cómo es esto posible?», dijeron sus hermanos. José entonces respondió: «Vamos, aquel juicio de hace años fue un fraude, ¿o no? Pero hoy nadie podrá atentar contra la verdad. Ya con más influencia y dinero, abrí nuevamente el caso y mañana es el juicio citatorio de aquel hombre», dijo José. «Estaremos ahí», contestaron sus hermanos. Al día siguiente, José llegó con un bufete de abogados de los mejores del país. No había nada que hacer. Condenaron a cadena perpetua a aquel hombre que asesinó a los padres de José y también se sentenció a aquel juez que dejó en libertad a aquel hombre. José vio al hombre que asesinó a sus padres siendo esposado y llevado a la cárcel. Vio que fue subido a aquel camión amarillo que un día le cambió la vida. Sonrió, miró al cielo y lloró. Es entonces que se prometió seguir viviendo y seguir haciendo lo que mejor hace, explorando pueblos y transformándolos en grandes ciudades. De paso, encontró el amor de su vida. Se casó y tuvo 3 hijos. Sus hermanos, bueno, pues ellos nunca cambiaron. Seguían despilfarrando sus ganancias como obreros en tonterías, como el alcohol y los vicios. Pero a José, eso la verdad es que ya no le importaba. Él se sentía muy bien con su alma y con su conciencia. Amigos, cuéntenos qué les pareció esta historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenido como este cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video.